es Dios, bueno 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 es Dios. Amén. Hay salvación. Amén. Hey, 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 hey. Hay salvación. Porque hoy me encuentro en coros, porque lo que siento es salvación. ¿Dónde? En mi corazón. Hoy levanto mi ser, no me cansaré. Hay salvación en mi corazón. Hoy me encuentro en coros, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Hoy levanto mi ser, no me cansaré. Hay salvación en mi corazón. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, hermanitos de alabanza y danzas. Dios los bendiga. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Rey por la vida de los hermanos de alabanza y danzas. Carar, Miriam. ¿Cuánto le dan con ofrenda de palmas al Rey? Hermano, todo eso que le digo es solamente para preparar el ambiente, porque yo sé que el pastor Carlitos Martínez tiene un temazo. Usted preste atención, que Dios lo va a bendecir. El tema es hijos con propósito. Así que venga para acá, pastor Carlitos. Si usted lo ama a este siervo, dele la ofrenda de palmas al Rey. Dele la bienvenida, sí, pero con galleta, con galleta. Y diga conmigo, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido el pastor Carlitos también. Amén. Dios los bendiga, hermano. Denle su ofrenda de palmas al Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos amados del Señor. Amén. Es una bendición muy linda de parte de Dios el poder estar acá presentándonos delante del Señor frente a hijos muy especiales como cada uno de ustedes, hijos con propósito. Hijos con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Voy a rogarle de favor de que me acompañe en oración en esta linda noche familiar. Por favor, dirija sus manos hacia su hermano que está acá. En el nombre de Jesús. Vamos a encomendarnos al Señor para que sea el Señor bendiciéndonos en esta noche de una manera sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti en esta noche, Señor. Nos presentamos necesitados de que tú hables a nuestra vida, que tú nos des el entendimiento, que nos ayudes a identificar, Señor, el propósito que has puesto en nuestras vidas, que has puesto en nuestros hijos, Señor. Espíritu de Dios, ayúdanos, guíanos en esta noche, para que únicamente nosotros seamos instrumentos en tu mano y que podamos hablar, Señor, solo de ti, para traer el consuelo oportuno, para traer la edificación que tanto anhelamos, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, encomendándonos, Señor, para que nos hables en esta noche, a nuestro oído, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermanito.
amado, en el nombre de Jesús, antes que nada quisiera darle gracias al Señor por darme este privilegio de ministrar este tema. Seguidamente bendecir a mis padres espirituales, mi apóstol y pastora Connie, a mis hermanos pastores, hermanos ancianos, líderes de esta congregación, a mi familia, a todos ustedes como mi familia también. Amén. Hermanos, este rema, hijos con propósito, como bien decía mi apóstol, me hacía recordar aquel momento cuando estábamos en Decameron ya hace algunos años, y estábamos ahí en la piscina, como bien decía él, con mi esposa, otras parejas, y yo le decía la broma al hermanito César, que cuando mi apóstol le dijo, hermana Kenjita, sí, amén, apóstol, le dijo ella. Bien sujeta, ¿verdad? Bien obediente, ¿verdad? Dígame, apóstol, le dijo ella. Está embarazada, le dijo. Ay, no, apóstol, le dijo ella, ¿verdad? Y yo inmediatamente me sumergí en la piscina, ¿verdad? Dios santo, ¿verdad? Qué tremendo, porque realmente nos impactó esa noticia. Aún cuando en nuestro corazón anhelábamos otro bebé. Y recuerdo que me fui inmediatamente para la habitación, me fui a sentar a la orilla de la cama y me puse a orar. Por ratos oraba, por ratos lloraba de emoción. Y el Señor me dijo, es necesario que nazca. Es necesario que nazca ese hijo porque trae un propósito para tu vida. En ese momento, les confieso con toda honestidad, no entendí lo que Dios me estaba diciendo en esa ocasión. Han transcurrido 6 años y algunos meses de vida de Benjamín, y realmente Él ha causado después del Señor alegría en mi corazón. Entonces ahí he venido entendiendo cuál era el propósito de Benjamín para mi vida. Porque en los momentos de tristeza, ahí ha estado él recostado sobre mi pecho y diciéndome, papito, es difícil, hermanos, hablar de los hijos porque uno se pone mero chillón aquí, ¿verdad? Voy a tratar de no llorar. Y él me dice, papito, yo quiero decirte que siempre voy a tener tiempo para ti. Mire, hermano, por muy duro que uno sea, realmente el corazón se le escruje a uno. Y hay tantas cosas que pudiera contarle que vivimos con él que nos hace llorar. Estoy aprendiendo, como le decía mi apóstol en una oportunidad, a saber cuándo es Benjamín, el niño Benjamín, que él me está hablando y cuándo es Dios hablándome a través de él. Entonces, tantas cosas lindas, hermano, que pudiera narrarle. Pero en la Escritura hay ejemplos muy lindos también, y sobre eso quisiera platicarles. Pero antes de eso, hermano, quiero poner una base sobre este tema. Y yo te quiero decir en esta noche de que hay hijos con propósito en la Escritura y en nosotros que abren una brecha. Hay hijos, hermano, como me lo mostró Dios hace más o menos una semana, que abren oídos. Otros hijos, a través de ellos, porque Dios ha puesto un propósito en ellos, tú logras recuperar la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Amén. Hay otros hijos, hermano, que abren vientres. Hay otros hijos que traen la bendición a tu vida exactamente cuando nacieron. Entonces, cada uno de nosotros seguimos siendo hijos, amén. Cada uno de nosotros seguimos siendo hijos. Algunos tenemos el privilegio de tener a nuestra madre todavía con vida, a nuestro papá ya se nos adelantó, algunos de nosotros, otros quizás ninguno de los dos están.
otros quizás solo el papá, etcétera, etcétera. Pero yo te quiero decir, hermano, de que independientemente, yo no sé cuál es la condición en ese sentido que tú puedas estar, pero lo cierto es que ese propósito que Dios puso en ti cuando viniste a esa casa permanece vigente. Que ese propósito que Dios puso en ti, ¿por qué no decirlo? Ministerialmente hablando, permanece vigente. Ahí está. Solo es cuestión que a través de la palabra de Dios nosotros, hermano, podamos identificar cuál es ese propósito. Porque cuando nosotros vamos comprendiendo el propósito de Dios en nuestra vida, eso le da sentido a nuestra vida. Eso nos da fuerzas. Eso nos da el ánimo, el aliento necesario para poder decir, verdaderamente mi vida tiene sentido. Porque hay un propósito de parte de Dios para cada uno de nosotros. Entonces eso nos ayuda, hermano, a hacer a un lado cualquier estado de depresión, cualquier estado de desánimo que en algún momento tú y yo podamos sentir. Porque en algún momento, hermano, ¿o no es cierto que en algún momento humanamente podamos vivir algún estado emocional deplorable? Pero cuando Dios te hace recordar el propósito que tiene para ti, eso te ministra. Eso te da fuerzas. Yo esta noche quiero ponerte un ejemplo muy lindo, por cierto. Dice la Escritura en Génesis 30:25. Y sucedió que cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán: despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. No era el primer hijo que le hacía a él, por cierto. Antes le habían nacido 6 hijos. Me pregunté, mejor dicho, ¿por qué necesariamente cuando nació José, él tomó la decisión de irse de ese lugar? ¿Por qué no fue con alguno de los 6 anteriores hijos que le habían nacido en el mismo lugar? Fue precisamente con José, cuando él dijo: el hijo de mi bendición ha nacido. El hijo que traerá la abundancia a mi vida ha nacido. Y es el momento justo, dijo él, para que yo me vaya de este lugar. Han transcurrido 20 años en este lugar. Pero yo digo, wow, ¿cómo es el Señor, verdad? ¿Cómo es el Señor? No lo dice la Escritura, pero yo así lo creo en mi corazón, de cómo Dios le habló a Jacob y le dice: el hijo que te ha nacido trae un propósito. Y usted conoce toda la historia. Usted conoce toda la historia de cómo más adelante José fue la bendición para Jacob, para darle de comer a su papá. Entonces, eso me dijo a mí: hay hijos que traen un propósito en su vida para darte de comer a ti. Hay hijos que exclusivamente, específicamente traen un propósito para sostener al viejito o para sostener a la viejita. Y esos hijos Dios los bendice. Y esos hijos son hijos de abundancia, son hijos prósperos y que no les hace falta nada en lo absoluto en sus vidas. Denle la ofrenda de palmas al Rey, hermano amado, con todo su corazón. Entonces uno puede decir en su corazón: gracias, Señor, porque ese hijo de Jacob fue la bendición para él, como todos los demás, pero su propósito particular era este. Entonces el Señor dijo a Jacob, Génesis 31:3, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. El Señor, hermano, dándole respaldo a este siervo y diciéndole: es el momento de que tú regreses a esta tierra.
te nació ya tu hijo. Y yo no voy a permitir de que nada ni nadie te siga haciendo daño. Y cuando Dios, hermano, pone su mano sobre usted y sobre mí, aun cuando hayamos sido o hayamos estado sometidos a algo o a alguien con algún propósito de parte de Dios, porque no sucede nada si no es con el propósito de Dios. No sucede nada, hermano. Pero llega un momento cuando Dios dice, basta ya, hasta aquí. Porque el propósito era mío, no era del hombre. Entonces, hermano, déjeme decirte, cuidado, porque cuando Dios más adelante dice la Escritura que en sueños le habló a Labán y le dijo, se lo voy a parafrasear: cuidadito, Labán, que tú levantas la mano contra mi siervo. Cuidadito. Y ciertamente no lo hizo. Entonces, hay hijos, hermano, con propósito de parte de Dios para traer abundancia a nuestro corazón, para traer abundancia a nuestra vida. Y yo sé, hermano, que todos los que estamos acá como hijos y como padres ya, hemos sido bendecidos por nuestros hijos. Algunos tenemos 2, otros tenemos 3, otros 4. Habemos quienes que ya somos abuelos, gloria a Dios. Pero hay un propósito en ellos. Hay un propósito en ellos. Yo le decía a uno de mis hijos, cuando nazca tu hijo, solo te voy a pedir un favor. ¿Cuál? Me dijo él. Que el otro nombre que le pongas sea José. De ahí le puedes poner Juan, le puedes ponerlo todo, cualquier nombre que tú querrás. Pero yo quiero que lleve José, porque yo sé cuál es el rema de nuestra vida. Y ciertamente le puso José. Se llama Santiago José. Pero él, sin darse cuenta por qué le había puesto Santiago, pero el Señor sí sabía por qué le estaban poniendo Santiago José. Y resulta que Santiago es Jacob. Y era el papá de José. Entonces, en una oportunidad nos pusimos a platicar y les comencé a hablar de la epístola de Santiago. Que por cierto es muy dura la epístola de Santiago. Entonces yo les dije, ustedes sin darse cuenta le pusieron Santiago el niño. Y el Señor a través de él les va a hablar. A través de ese nombre les va a hablar. Y los va a hacer volver al camino donde Dios quiere que ustedes estén. Entonces, hermano, Dios en su inmenso amor, Él hace cosas maravillosas. Él hace cosas que a veces nosotros no las entendemos, pero Él nos dice, luego tú las vas a entender. Por ahora tú no las estás entendiendo, pero solo es cuestión, hermano, de permanecer fiel al Señor, de seguirle al Señor, de permanecer en su palabra, para que Él en algún momento determinado te hará entender cosas que en este momento tú no estás preparada para saber la explicación. Porque esa es otra cosa, hermano. A veces nosotros le decimos al Señor, yo no entiendo por qué me acontece esto. Y yo quiero que me digas por qué me están pasando todas estas cosas en mi vida. Pero hermano, yo quiero decirte de que no estamos preparados algunas veces para que Dios nos pueda decir a nosotros, por esta y otra razón, te está sucediendo esto. Puede ser muy dura la respuesta de parte de Dios. Puede ser muy fuerte de parte de Dios la respuesta, que no la vamos a soportar. Amén. Dice la Escritura, hermano, en Génesis 38, 29. Pero he aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto?
Por eso le pusieron el nombre de Fares, cuyo nombre significa, como bien dice la Biblia, ¿qué brecha te has abierto? Resulta, hermano, usted conoce de dónde ellos provinieron, estos niños, estos dos mellizos, de un momento quizás a juzgar por nosotros los humanos, el hombre, a juzgar por el hombre, un poco complicado. Pero para Dios, hermano, no es así. Dios no mira las cosas como nosotros las vemos. Dios es diferente, gracias a Dios que así sea. Dios es completamente diferente. Porque este bebé nació de aquella oportunidad que se presentó entre Judá y Tamar. Usted conoce la historia. Y nacen estos niños. Pero dice la escritura, hermano, de que el primero sacó su mano, y cuando sacó su mano, la persona que lo estaba asistiendo le puso un listón en la mano, e inmediatamente él se introdujo al vientre de mamá, y en ese instante sale Fares. Y ella dice, ¿qué brecha es la que tú te has abierto? Y mire qué tremendo. Yo no sé quién tiene Ruth 4:12 que me lo pueda leer así rápido. Ruth 4:12. Ruth 4:12. Y eso nos va a dar un poco más de luz sobre lo que vamos a platicar sobre este hijo con el propósito de parte de Dios para las generaciones que luego le siguieron. Gloria a Dios. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Amén. Que sea tu casa como la de Fares. Y si usted ve toda la genealogía, todos los descendientes de este hombre, hasta llegar a David. Amén. Hasta llegar a David. Entonces, este siervo de Dios se paró a la brecha por muchas generaciones. Este siervo de Dios, al nacer, él dijo, yo me paro en esta posición por mi familia. Y yo voy a permanecer en este lugar. Y todos los descendientes, todos los que nazcan de mis lomos, serán bendecidos. Y él pudo eliminar, hermano, él pudo eliminar todo cuanta aquella cosa pudo haber sucedido entre sus padres. Porque Dios no los maldijo, ciertamente los bendijo. Y la Biblia lo acaba de mencionar hace un momento a través del pastor Felipe. Entonces él dice, yo me abrí una brecha. Yo pude arreglar a través de Dios el propósito que Dios puso en mí. Fue para poder limpiar en alguna manera lo que mis padres habían hecho. Porque nosotros, hermanos, no somos obra de la casualidad. Ni somos tampoco producto de una noche en la que nuestros papás se pusieron románticos. De ninguna manera. Amén. Dios puso un propósito en tu vida. Dios puso un propósito en este siervo de Dios. Para que abriera un camino. Para que abriera una senda. Y que Dios bendijera todos los descendientes que iban a nacer a través de Fares. Dice la escritura, hermano, en Lucas 1:15. Mire este siervo de Dios que el Señor puso en él una tremenda bendición, un propósito grande. Dice, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino, tampoco va a beber licor. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre.
Amén. Aún desde el vientre de su madre, él será lleno del Espíritu de Dios. Mire qué lindo, hermano. Decía nuestro apóstol en una oportunidad hablando de los bautizos. Dice, este es uno de ellos. Este es un bautismo. Amén, ¿se acuerdan de eso? Esa enseñanza. Y Juan fue bautizado estando en el vientre de la mamá. Amén, de Elizabeth. Así es. Entonces, ¿traía un propósito Juan? Pregunto. Claro que traía un propósito. Traía un propósito, hermano, fabuloso. Traía un propósito envidiable realmente. Porque él iba a anunciar, él iba a abrir el camino para aquel que había de venir a salvarte a ti y a mí. Traía un propósito, hermano, bien incrustado en su espíritu. Y por ende era necesario ser bautizado por el Espíritu de Dios para poder cumplir esa promesa. Dice que Juan estaba en el momento, en el tiempo de la administración de los sacerdotes, porque él era un sacerdote, Zacarías. Dice que él entra a ese momento a orar. Eso no se lo puse acá, yo se lo voy a ministrar. Y dice que se le aparece el ángel Gabriel. Y le dice, Zacarías, he escuchado tu oración. Pero la Biblia dice, hermano, de que él no creyó lo que el ángel estaba diciendo. Entonces, yo recibí, hermano, de que si nosotros no recibimos en nuestro corazón lo que Dios ha puesto como propósito en nuestros hijos, podríamos quedarnos sordos momentáneamente. Y dice que él se quedó sordo y se quedó mudo, perdón. Se quedó mudo. Cuando él sale, más adelante dice la Biblia que el momento de ponerle el nombre al niño, todos creían de que le iban a poner Zacarías. Pero dijo Elizabeth, no, el nombre del niño será Juan. Ese será el nombre del niño. Pero hay algo bien curioso ahí, hermano. ¿Y no será de que Zacarías se quedó mudo? ¿Y cómo es que Elizabeth luego supo lo que el ángel le había dicho a la mamá, al papá, perdón? Léalo, hermano, de Lucas 1 en adelante, todo eso ahí. ¿Cómo supo Elizabeth? De que el nombre del niño era Juan. Si el papá no se lo había mencionado. Pero es poniéndole el nombre que iba a llevar este niño y abrió la boca el papá. Y dijo, el nombre ciertamente, se lo voy a leer por acá, porque veo que me está viendo algo serio, hermano. No, ¿verdad? Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar los caminos. Entonces, es decir, hermano, ¿había un propósito en la vida de este siervo de Dios? Claro que había un propósito. Y un propósito grande, un propósito hermoso, que iba a marcar un cambio generacional en todos nosotros. Amén. Es una bendición. Yo le decía a alguien el otro día, porque lo que voy a decir, hermano, sucede, pero voy a buscar la forma más apropiada para poderlo decir. El nacimiento de un bebé, el nacimiento de un niño ciertamente abre bocas, pero muchas veces puede abrir bocas para maldecir en lugar de bendecir. Sobre todo cuando hay personas que no están enteradas y sobre todo cuando son las familias.
Y ahí está la niña embarazada, ya con sus meses, y los papás no están enterados. ¿Qué creen que los familiares o los amigos al abrir su boca van a decir? Se pueden abrir bocas, pero no para bendecir. Pero si Dios ha puesto un propósito en ese niño, nosotros como hermanos, que sea entonces el propósito de parte de Dios para abrir nuestra boca y bendecir. Una y otra vez para bendecir. Porque así como nosotros vamos a bendecir, así también nosotros seremos bendecidos, hermano. Y a veces se nos olvida que tenemos hijos. Como por ahí andaba una cosa en el Facebook que decían, no hables mal de los demás porque tú también tienes hijos y hasta que tengan 90 años, decía, vas a poder estar seguro si ellos no van a poder cometer un error. Amén. Entonces, todos tenemos hijos. Todos. Pero independientemente de eso, tienen un propósito, hermano. Mire, el ejemplo más importante para mí, les digo, de todo esto es Fares. Porque ¿quién podía dar 5 centavos por este hombre en ese momento? Cuando Tamar le sale el encuentro a Judá y lo engaña. Bien pudieron haberle puesto el hijo del engaño, el hijo de la mentira, o cualquier otro nombre que pudo haber llevado ese niño. Pero Dios, hermano, anula maldiciones, fíjese. Eso es lo más lindo de nuestro Dios, al menos es el que yo conozco. Que Dios puede cancelar cualquier maldición, hermano, en nuestra vida, e incluso en nuestros hijos. Puede anular, hermano, en el nombre de Jesús, cualquier cosa. Porque Dios no es como nosotros, hermano. Yo tengo eso en mi corazón de decírselo una y otra vez. Ahora, mire David. Porque David, dice la Escritura, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió. En su propia generación, no en la de otro, en la de él. Después que sirvió, después para lo cual fue llamado, después de haber cumplido el propósito que Dios puso en él para su propia generación, durmió. Mientras nosotros, hermanos, no cumplamos el propósito que Dios ha puesto en nosotros, no vamos a dormir. No vamos a dormir, hermano. Porque Dios tiene un propósito de usted y en mí. Dios tiene un propósito. Por más dolores que sintas, por más malestar que sintas en cualquier parte de tu cuerpo, Dios tiene un propósito. Y Él tiene la última palabra. Él sabe cuándo y cómo y dónde. Testimonio de eso, hermano, es el que está usted escuchando. Porque hace 2 años bien me pude haber pasado para el otro lado, pero Dios no lo permitió. Digo, es necesario que este siervo trabaje porque este niño necesita comer. Porque hay hijos como María José. Un día le voy a presentar a María José. Es mi hija. ¿No sabe quién es María José? Póngase de pie, Eloísa. Ella es María José. Mire, mire qué linda, mire. Ella es María José. Allá en Panamá el Señor me dijo, ella es una José también. Ella es una José. Ella es una José en mi vida, en mi corazón. Amén. Entonces, mientras yo no cumpla el propósito de Dios en la vida de mis hijos, mi generación, por muy presión alta, hermano, amén, por muy, bueno, yo no he venido a mencionar enfermedades aquí, pero no va a suceder nada, porque Dios tiene la última palabra, por muy dolor de cabeza que tú puedas sentir.
por mucha depresión que puedas tener. No va a suceder nada. Porque David, hermano, déjame decirte, uno de los propósitos de él era cumplir la voluntad de Dios. Y quiero decirte que cualquier cosa nosotros pudiéramos decir de David en relación a lo que hemos leído y hemos escuchado hasta la saciedad de tantas prédicas. Pero hay una, hermano, que sobrepasa cualquier otra. Cuando él dice, yo he escogido un siervo conforme a mi corazón. ¿Sabes a qué se quería referir él? En medio de los defectos que él tuvo, en medio del pecado, en medio de la transgresión, en medio de la iniquidad, en medio de cualquier cosa que él pudo haber cometido, hizo la voluntad de Dios. Hizo la voluntad de Dios. Y él dice, el haberla hecho me ha agradado a mí, dando a entender que antes el hacerla de él le era muy agradable. Entonces, el haber hecho la voluntad de Dios, porque ciertamente él es figura de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y el Señor hace su propia voluntad. El Señor hace su propia voluntad. Por eso él dijo, si yo como el Señor, si yo como el Padre y el Hijo también, que hace la mía, entonces es necesario que yo busque a alguien conforme a mi corazón que haga mi voluntad. Porque el Padre hace su voluntad. Génesis 1 y 2 y 3 lo dice. Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Y quién la hizo? Él. Él hace su propia voluntad. Entonces era necesario buscar a alguien que hiciera su propia voluntad. Entonces, David, hermano, hasta que no cumplió el propósito que Dios había puesto en su vida, no estuvo bien, no estuvo en paz, no estuvo tranquilo. Éxodo 2:10 dice, hermano, cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón y vino a ser hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Se lo voy a leer seguidamente, el Éxodo 3:12. Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Te quiero decir, hermano, de que nosotros actuamos completamente diferente, porque cuando Dios nos dice a nosotros que vayamos a hacer algo, ¿cuántos le pedimos señales a Dios antes de ir a hacer algo? Y queremos que Dios nos diga primero que va a estar con nosotros para ir. Y le decimos, Señor, dame una señal. Dime si vas a estar conmigo. Dime si me vas a respaldar cuando predique. Y uno quiere saber, hermano, y no he comenzado a predicar todavía. Dime, Señor, si el Espíritu de Dios se va a manifestar cuando yo esté ministrando la palabra. Dime, Señor, y cuántas cosas uno quiere que Dios se las diga antes de hacer algo o de ir a algún lugar. Pero Dios no a este siervo de Dios con propósito de parte de él lo trató diferente. Vas a ir y cuando regreses te voy a demostrar que sí estuve contigo. Nosotros, hermanos, completamente diferentes. A juzgar por mí, cuando vamos a tener un viaje le decimos, Señor, ayúdame, guárdame, cuídame, Señor, yo me encomiendo a ti. Y oramos y oramos y oramos y oramos por largas horas. Y cuando regresamos, ya no oramos como lo hicimos cuando salimos. ¿Será que tenemos un corazón agradecido con Dios? ¿Será que cuando hemos regresado oramos al Señor de la manera como lo hicimos cuando salimos? Ya no lo hacemos. Tal vez, en todo caso, le decimos, gracias, Señor, porque estuviste conmigo. Y a ponerse la pijama, ¿verdad? Pero antes de salir, oramos como no tiene idea.
Pero yo lo que logré extraer de esto, hermano, que Dios le dice, vas a ir. Y yo te quiero decir ahora en esta noche, tú vas a ir a hacer algo que Dios te está poniendo en tu corazón de hace días hacer. Y sobre lo que te estás deteniendo a hacer, Dios te dice hoy, vas a ir. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Y no tengas miedo de ir a enfrentarte a quien te tengas que enfrentar. No tengas miedo, hazlo. Y cuando regreses, te dice el Señor esta noche, ven a adorar a este monte. Porque así le dijo Dios a Moisés, vas a ir. Y cuando regreses te voy a demostrar que estuve contigo. Y vas a adorar en este monte. Y vas a adorar el día miércoles que hay culto también. Y vas a regresar y le vas a decir al Señor en el monte, papito lindo, me di cuenta que tú estuviste conmigo. Y hoy he venido a este monte a darte las gracias. Hoy he venido a este monte a decirte, gracias, amado Dios, porque me respaldaste, porque no tuve miedo, porque en algún momento dudé, pero yo estuve seguro que tú ibas a estar conmigo y ciertamente así fue. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Rey, hermano, en el nombre de Jesús. Y con esto voy a terminar. Job 42:2 ministró mi vida, hermano, tremendamente. Un día de estos en la mañana, cuando me levantaba a seguir buscando del Señor acerca de sus propósitos. Mire qué lindo, hermano, dice, yo sé que tú puedes hacer todas, diga conmigo, hermano, todas las cosas. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Y dice una versión, ningún propósito tuyo puede ser frustrado, porque son propósitos de Dios, hermano. Y los propósitos de Dios, ni el enemigo puede estorbarlos. Porque propósito grande Dios tenía con Job. Más adelante en el 42, dice, como decía el pastor Napito el otro día, le dio 3 hijas. Y una de esas hijas, cuyo nombre significa paloma, Gemina me parece, ¿verdad, Gaby? Gemima. Amén. Significa paloma. Entonces, ¿Dios tenía un propósito con Job? Sí lo tenía. ¿Dios tuvo o puso un propósito en Job? Sí lo puso. Pero él dijo, yo no voy a permitir que mi propósito puesto en mis hijos, dice el Señor en esta noche, nadie ni nada podrá estorbarlos. Aún así se levante lo que se quiera levantar. El propósito de Dios es que estemos el 4 y el 5 en Decameron. ¿Es el propósito de Dios? Pregunto. ¿Es el propósito de Dios? Y nadie ni nada lo puede estorbar. El propósito que Dios ha puesto en tus hijos, nadie ni nada los podrá frustrar. El propósito que Dios ha puesto en tu vida, hermano amado, nadie ni nada los podrá frustrar ni estorbarlos, porque son propósitos de Dios, no son tuyos, hermano, son del Señor, son propósitos de Dios, y los propósitos de Dios son sí, amén. Siempre son sí, amén. Los propósitos de Dios, ponte de pie por favor esta noche. Los propósitos de Dios son sí, amén. Siempre. Y no hay nada ni nadie que pueda estorbarlos, hermano. No hay nada. Tu ministerio, tu llamado, tu liderazgo, tu desarrollo, tu progreso en tu trabajo, tu estudio, tu hogar, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, son propósitos de Dios.
son propósitos de Dios. Y yo sé que el Señor puso un propósito en la vida de Rodrigo, para bendición de mi pastora y para la bendición de nuestro apóstol. Porque ha habido un regocijo grande en su corazón al verlo a él coronando un triunfo más. Y no es por querer quedar bien con mis pastores, con mis padres espirituales, porque el Señor en mi corazón lo pone a decírselo esta noche. Tus hijos, hermano, tienen un propósito grande. Tú como hijo, aun cuando ya estamos grandecitos, ese propósito sigue vigente en ti. Identifícalo. Discierne cuál es el propósito que Dios puso en ti. Si tienes en tu corazón, por el Espíritu Santo, pasar al frente, yo te invito en esta noche a que lo hagas. Si tú tienes un propósito de parte de Dios en tu corazón y puedas decirle junto conmigo en esta noche, como dijo Job 42:2, ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Ningún departamento de esta iglesia, hermano amado, que es propósito de Dios, puede ser estorbado ni frustrado. Ningún liderazgo, ningún desarrollo, ningún progreso de todos los que estamos acá como hijos de esta casa, Dios tiene un propósito en nosotros. Danza, Mejolá, Danza, Carar, todos los departamentos, Dios ha puesto un propósito en ustedes y se los ha pronunciado en labios de nuestro apóstol. Hay propósitos en cada departamento. Hay un propósito puesto por Dios en la vida de nuestro apóstol. Y nadie ni nada puede estorbarlo. Nada ni nadie puede frustrarlo. Yo lo digo desde este monte en el nombre de Jesús, con autoridad como ministro que soy, bajo cobertura apostólica, como pastor, como ministro, con un ministerio primario. Lo digo con toda autoridad y con todo poder delegado de parte de Dios. Ni la alabanza, ni la danza, porque ha sido propósito de parte de Dios puesto en ellos, podrá ser frustrado ni estorbado. Gracias, amado Dios, te damos en esta noche por tu misericordia, por tu bondad, por hablar a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, bendice las familias representadas en esta noche. Bendice a nuestros hijos, Señor. Bendícenos a nosotros como hijos y como padres. Bendice, amado Dios, cada siervo, cada sierva, Señor, que ha nacido con un propósito grande, Padre, de parte tuya. Que podamos levantar nuestra mirada al cielo, Señor, y poder ver tu propósito en nuestra vida. Porque así como nuestro Señor Jesucristo crucificado pudo levantar la mirada al cielo y dijo: Padre, he cumplido tu propósito en mi vida a la envianza que me diste al venir a esta tierra. En el nombre de Jesús, gracias, amado Dios. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Aleluya. No se salga de este momento. Siga recibiendo del Señor. Hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de los hijos que ha enviado a nuestra casa. Hay un propósito para haber nacido yo mismo. Si algún momento, si alguna vez tú sentiste que tu vida no tenía propósito, hoy el Señor te está diciendo: yo te envié con un motivo. Nunca más sientas que no hubo propósito para enviarte a esta tierra. Muchos acá hemos sido despreciados por nuestros padres terrenales,
pero ha habido propósito del Señor para estar aquí. Y hoy el Señor viene limpiando, viene cortando cualquier sentimiento que pueda haber, cualquier sensación que alguna vez cruzó por tu cabeza, que tu vida no tenía propósito. Y el Señor te manda a decir: yo puse propósito en ti y te escogí desde el vientre para ser de bendición. Recibe esta palabra, recibe esta bendición. Y recibe por bendición cada uno de los hijos que el Señor ha mandado a tu casa. Cada uno tiene un propósito diferente y cada uno fue enviado con una misión que habrá que cumplir. Y hasta ese momento, hasta ese tiempo de Dios, donde la misión, donde el propósito se haya cumplido, hasta ese momento podremos descansar, hasta ese momento podremos dormir, dice el Señor. Recibe hoy, recibe del Señor la paz, recibe del Señor la revelación del propósito que hay para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra que ha sido enviada. Nunca más dudaremos, Señor, de que con un propósito nos trajiste a este mundo, Señor. Nunca más dudaremos que aun si padre o madre nos dejaron y nos despreciaron, el propósito viene de ti, Señor amado. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Padre, por la llenura de tu Espíritu que hoy nos hace ser transformados, Señor bueno. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu palabra. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, por el mensaje que enviaste a través de tu siervo, Señor amado, que es lo que estábamos necesitando, Señor, para poder fortalecer nuestro espíritu y poder seguir adelante, Señor, bendiciendo a nuestros hijos, bendiciendo a nuestros padres terrenales y espirituales, Señor, y bendiciendo el propósito que tienes para la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.